Esta noche en CCI News, caos y desorden en primera sesión del Congreso. Acusan al gobierno sirio de torturar y asesinar a 11.000 detenidos. Y surgen nuevas acusaciones de lavado de dinero en el Banco Vaticano. Este es su noticiero CCI News, con Mayra Navarro. Hola, ¿qué tal? Les saluda Mayra Navarro. Bienvenidos a esta emisión de CCI News. Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a comenzar en Honduras, donde la primera sesión del nuevo Congreso anticipa el ambiente de confrontación que podría caracterizar a la nueva Cámara Legislativa hondureña. En el primer día de sesiones para elegir a una junta directiva provisional, los diputados protagonizaron un fuerte enfrentamiento. En la accidentada sesión, 3 nacionalistas fueron escogidos para dirigir las sesiones preliminares. Tenemos un informe con Jonathan Zelaya. Así fue la primera sesión del Congreso que se instaló hoy para elegir la Junta Directiva Provisional, que dirigirá ese poder del Estado por los próximos 4 años. El zafarrancho se produjo ante la negativa del ministro del Interior, Africo Madrid, quien dirigía la sesión de acuerdo con la ley, a realizar una votación por computadora para que quedara constando el voto de cada diputado. Madrid argumentó que el sistema de cómputo interno aún no tenía registrados los nombres de los nuevos diputados, por lo cual la decisión se tomó a mano alzada. Los diputados de Libre empezaron a gritar para impedir la votación, pero Madrid siguió con el proceso de nombramiento de los nuevos directivos. Los diputados de Libre intentaron hacer su propuesta, pero no les dieron la palabra. Negaron la palabra, nos atropellaron, nos negaron el derecho. Están queriendo imponer una dictadura en Honduras y no vamos a dejar, pacíficamente vamos a protestar. No puede haber una moción sobre otra moción. Así es el sistema parlamentario. Había que agotar la moción de Rey Sánchez y después ellos presentan una moción. Pero no saben las normas parlamentarias. Ellos siempre han destruido la propiedad, siempre. Pintado paredes, van a los templos religiosos. Hoy destruyen propiedad del Estado. Y lo bueno es que el pueblo hondureño mira esto. Eso es lo bueno, eso es lo bueno. En medio de la revuelta, Mauricio Oliva fue juramentado como presidente provisional del Congreso Nacional, Gladys Aurora López como vicepresidenta y Mario Pérez secretario. La nueva junta directiva fue electa con el apoyo de nacionalistas, varios diputados liberales, de Unificación Democrática y Democracia Cristiana. El diputado Eduardo Coto fue el único del Partido Libre que apoyó la votación. En una forma simbólica, los diputados del PAC le dieron la espalda al Congreso durante la juramentación de la Junta Provisional. Si nosotros como oposición no nos consolidamos, después de lo de anoche y después de lo de hoy, lo que viene aquí realmente es un sistema completamente autoritario. Así que el llamado es a que reflexionen los demás compañeros. Esto es provisional, viciado de ilegalidades y tenemos todavía para el 23 para elegir una junta directiva que realmente sea integrada. El jueves 23 de enero se vuelven a reunir los legisladores en su última sesión preparatoria para elegir la directiva en propiedad y el 25 del mismo mes se instala formalmente la primera legislatura del periodo constitucional. Jonathan Zelaya, CCI News. El expresidente Zelaya está llamando a sus seguidores y también a los diputados del Partido Libre para que este jueves se reúnan en los bajos del Congreso Nacional para elegir su propia junta directiva del Congreso. El expresidente Zelaya está haciendo esta convocatoria no solamente a sus diputados, sino también a la población en general. Entre tanto, en las afueras del Congreso también hubo protestas. El Sindicato de Trabajadores de la ENE salieron a las calles y llegaron hasta los bajos del Congreso
Congreso a protestar por la recientemente aprobada Ley de Industria Eléctrica. Con la aprobación de esta ley se libera el proceso de generación de energética en el país al convertirse la Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENE en una sociedad anónima con nuevos actores ingresando al proceso de transmisión, distribución y despacho de energía. Eso me parece a mí una aberración, pero ahí hay alguien que quieren privilegiar, hay alguien que está orientada a la ley para beneficiarlo, y aquí quien va a pagar las consecuencias es el pueblo hondureño. Por lo tanto, el sindicato está reaccionando por autonomía, por acción, por patriotismo, porque no solo nos afecta a los trabajadores, le va a afectar directamente al pueblo hondureño. También llegaron para protestar los trabajadores del Infob. Dicen que el contrato aprobado la noche de lunes, donde se le otorga un fideicomiso entre el Banco América Central, al Instituto Hondureño de Seguridad Social y el Instituto Nacional de Formación Profesional, asegurando que es un atentado al tocar los fondos públicos. Ayer también metieron en fideicomiso los fondos de Infob a una institución bancaria, y nosotros estamos en contra totalmente de eso y vamos a ejercer acciones en contra de eso, porque consideramos que es un atentado estar tocando los fondos públicos, que es para desarrollar en este caso la educación, para beneficiar a instituciones que tienen carácter de lucro como los bancos. Vamos ahora hasta Roma, en el Vaticano, donde hubo un ex ejecutivo de alto rango en el Banco Vaticano que enfrenta un juicio por presunto lavado de más de 26 millones de dólares en efectivo traficados desde Suiza a Italia. Ha sido acusado nuevamente de utilizar sus cuentas para lavar el dinero. El alto prelado fue retirado de sus funciones en el Vaticano el año pasado. Tenemos un reporte. Un alto funcionario del Vaticano, el prelado italiano Nunzio Scarano, recibió este martes una orden de detención por lavado de dinero. Según los investigadores, controlaba varias cuentas corrientes a través de las cuales realizó transferencias irregulares por cerca de 6 millones de euros. Es el segundo proceso que enfrenta el religioso en menos de un año. Para la acusación, Scarano lavaba dinero proveniente de fraude fiscal de empresarios, abogados y médicos a los cuales exigía un porcentaje por facilitar la operación. Los beneficiados entregaban a Scarano el dinero como donaciones para los pobres. Y hoy se ha divulgado un informe que elaboraron fiscales especializados en crímenes de guerra. Dicen que hay claras evidencias de que el gobierno sirio torturó y asesinó aproximadamente a 11.000 detenidos desde que comenzaron las protestas contra el presidente Bashar al-Assad. Tenemos el reporte. Les advertimos de la dureza de las imágenes que verán a continuación. Son las fotografías de cuerpos demacrados, mutilados, sin ojos, que acompañan a un informe en el que se acusa a Damasco de una masacre de presos a escala industrial. Al menos 11.000 personas han perecido en las cárceles del régimen sirio, según este informe, firmado por 3 exfiscales internacionales y encargado por el gobierno de Qatar, que apoya a los rebeldes. Las instantáneas fueron sacadas de Siria por un fotógrafo de la policía militar desertor. Vinieron 2 funcionarios, uno con un aparato de electrocución, y me dieron varias descargas eléctricas, cuenta Ziad, un hombre detenido por la inteligencia militar. Vi a gente que tenía las uñas arrancadas y a la que estaban saliendo nuevas uñas en la carne. Ante esta visión piensas que son inhumanos. Vídeos de torturas como este, publicado por Human Rights Watch, circulan por las redes sociales. Su contenido es imposible de verificar. Y a pocas horas de que comience la conferencia de paz para Siria en Ginebra, hay dudas acerca de lo que se pueda alcanzar. La oposición siria aceptó acudir a la cita luego de que Naciones Unidas le retirara la invitación a Irán. Le mostramos este reporte. Un encuentro con un complicado desenlace. Los líderes de la Unión Europea y la ONU han comenzado a llegar a la ciudad suiza de Montreux, donde el miércoles dará comienzo la cumbre Ginebra II, en la que también participarán cerca de 40 países. Parece difícil que el primer diálogo directo entre el gobierno de Damasco y la oposición vaya a dar frutos. Uno de los síntomas ha sido el descarte de última hora de Irán por la amenaza de boicot de los sublevados. El régimen de Teherán ha culpado a Estados Unidos de su ausencia. El ministro de Exteriores ruso cree que la decisión tendrá un impacto negativo sobre la ONU. Para Sergei Lavrov, la ausencia de Irán plantea dudas de cara a la cumbre. Por supuesto que es un error, ya lo he dicho, pero no es una catástrofe.
A los interrogantes se suman también las casualidades coyunturales. El avión que transportaba a la delegación del gobierno sirio ha tenido que permanecer horas en tierra en el aeropuerto de Atenas. Una empresa griega se ha negado a repostar el aparato, alegando un embargo comercial de la Unión Europea. En Perú vuelve ante el juez el legendario guerrillero Abimael Guzmán de Sendero Luminoso. Y Human Rights Watch cuestiona las libertades en Venezuela y Estados Unidos. Ya regresamos. En Perú, el líder de Sendero Luminoso y la excúpula de esa organización guerrillera se presentaron ante una corte que comenzó a juzgarlos por crímenes que ocurrieron en 1992. 25 personas murieron durante esos atentados. Le mostramos este informe. El líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, y la ex cúpula de esa guerrilla maoísta peruana se presentaron este lunes ante una corte de Lima que los juzgará por un atentado que dejó 25 muertos en 1992. Se trató de la primera aparición en casi una década de Guzmán, de 79 años, que cumple una condena de cadena perpetua en una cárcel militar de máxima seguridad por delitos de terrorismo. Ese hecho lo ha determinado la policía, lo llevó a cabo un destacamento de una zonal centro de Lima del Sendero Luminoso. ¿Sendero Luminoso? Claro, pero ya vamos a la responsabilidad penal. No le alcanza a Abimael porque no está aprobado que él diera la orden, ni el comité central. Según la defensa, el juicio buscaría impedir que 3 senderistas condenados que cumplen su pena este año obtengan la libertad. Ninguno de los procesados intervino durante la audiencia. Y la organización Human Rights Watch presentó hoy un informe que cuestiona las libertades y el respeto a los derechos humanos en varios países, incluidos Venezuela y Estados Unidos. Le mostramos. La ONG Human Rights Watch presentó este martes en Berlín su informe anual. Entre otros temas, la organización denuncia las atrocidades cometidas en Siria, el narcotráfico y el programa de vigilancia de Estados Unidos. Según la ONG, la Agencia de Seguridad Nacional no respeta la vida privada de las personas. El informe se presentó en la capital alemana por ser uno de los países afectados por las revelaciones del informático Edward Snowden. Estoy seguro de que a Angela Merkel le agradó saber que dejarían de controlar su teléfono, pero francamente los gobiernos se han espiado entre sí desde siempre. Lo que me preocupa es la gente común, y no hubo nada en las explicaciones de Estados Unidos que reconociera que todos ustedes tienen derecho a la privacidad de los contenidos de sus comunicaciones electrónicas. El informe, que analiza la situación de los derechos humanos en más de 90 países, también se refiere a la situación política de Venezuela. Denuncia que tras el triunfo electoral de Nicolás Maduro, las fuerzas estatales realizaron detenciones arbitrarias de partidarios de la oposición, y también señala falta de libertad en los medios de comunicación. La violencia se tomó otra vez por tercer día consecutivo las calles de la capital de Ucrania. Allí, fuerzas de la policía se enfrentaron a manifestantes en la plaza central de la ciudad. Veamos. Por segundo día consecutivo, la Plaza de la Independencia de Kiev, conocida como Euromaidán, es escenario de una batalla callejera entre policías y manifestantes. Los llamamientos al diálogo no han surtido efecto. Los manifestantes atacan con piedras, cócteles molotov y bengalas, y los agentes responden con balas de goma, bombas de humo y gases lacrimógenos. Algunos opositores han construido una catapulta para lanzar proyectiles contra la policía y miles siguen en la plaza a pesar de las temperaturas de más de 10 grados bajo cero. El presidente ucraniano Víktor Yanukovych ha advertido de que las manifestaciones se han transformado en disturbios masivos que amenazan con desestabilizar el país. Los choques estallaron el domingo al término de una manifestación en la que participaron más de 100.000 personas. Los heridos se cuentan por cientos entre opositores y policías, además de una veintena de periodistas.
Entre tanto, miles de personas están huyendo de Irak por los enfrentamientos entre el ejército y las milicias de Al-Qaeda. Unas 20.000 personas han huido en los últimos días. Veamos este informe. En Irak, los combates entre el ejército y milicianos de Al-Qaeda en la provincia de Al-Anbar están provocando un éxodo masivo de civiles. Más de 20.000 familias, según cifras de la ONU, se han visto obligadas a dejar sus hogares. Algunas han llegado hasta Kerbala, al suroeste de Bagdad, donde están recibiendo ayuda del gobierno. Otras han ido más lejos, hasta el Kurdistán iraquí. Milicianos del Estado Islámico de Irak y el Levante, una franquicia de Al-Qaeda apoyada por otros grupos suníes, tomaron hace casi un mes la localidad de Faluya y algunas zonas de la ciudad de Ramadi, a un centenar de kilómetros al oeste de Bagdad. El domingo pasado, tropas del ejército, policías y miembros de tribus que apoyan al gobierno se lanzaron al asalto de Ramadi. Según fuentes policiales, una docena de hombres de las fuerzas iraquíes resultaron heridos este martes por disparos de francotiradores en el centro de la ciudad, donde prosiguen los combates. Entre tanto, una explosión en los suburbios del sur sacudió la capital del Líbano, Beirut. El incidente ocurrió en un distrito que es considerado un enclave de los militantes del movimiento Hezbollah. Tenemos el informe. Al menos 4 muertos y 35 heridos en un atentado cometido este martes en el sur de Beirut. La explosión tuvo lugar en una calle comercial muy concurrida que en enero ya fue blanco de un atentado suicida. Se trata de un feudo del movimiento chiita libanés Hezbollah. En el lugar del atentado, los bomberos intentaban apagar las llamas y las ambulancias transportaban a los heridos a los hospitales más cercanos. También había soldados y hombres de Hezbollah encargados de la seguridad desplegados en la zona. El Frente Al-Nosra en Líbano ha reivindicado el atentado en su cuenta de Twitter. Está considerado una rama de un grupo sirio vinculado a Al-Qaeda. Es el 6º atentado en 6 meses contra el movimiento chiita libanés o contra alguno de sus feudos. Líbano está muy dividido sobre la guerra en Siria. Esto ha aumentado la tensión entre los chiitas liderados por Hezbollah y los sunitas. El Hezbollah reconoció en abril de 2013 haber enviado hombres para ayudar a las tropas del presidente Bashar al-Assad en su lucha contra los rebeldes en Siria. Entre tanto, la violencia entre musulmanes y cristianos en la República Centroafricana ha cobrado la vida de miles de personas desde el golpe de Estado ocurrido en marzo del año pasado. La nueva presidenta centroafricana ha dicho que espera que durante su gestión se logre la paz en el convulsionado país. Esta es la nueva presidenta de República Centroafricana. La alcaldesa de Bangui, la capital del país, Catherine Samba Panza, fue elegida el lunes por el Consejo Nacional de Transición. Llena así el vacío institucional que dejó la renuncia de su antecesor, acusado por la comunidad internacional de no haber hecho nada para que cesaran las masacres interreligiosas. Ahora tiene la épica tarea de pacificar el país. En sus primeras declaraciones tras la elección, la mandataria declaró que su prioridad es hacer cesar el sufrimiento de la población, permitir a centenares de miles de desplazados regresar a sus casas, restaurar la seguridad y la autoridad del Estado en todo el territorio. Además, lanzó un vibrante llamado a deponer las armas. Lanzo un llamamiento vibrante a mis hijos milicianos cristianos que me escuchan también. Muestren que me apoyan y depongan las armas. Su designación ha reavivado la esperanza. La nueva presidenta me gusta, pero tiene que hacer un esfuerzo, mucho más que el resto de los presidentes. Esperamos que luche por nosotros para reconciliar a los hijos de un país dividido. En las calles, los militares extranjeros siguen presentes. Más de 1.600 soldados franceses se desplegaron hace un mes en el país en el marco de un mandato de la ONU junto a otros 4.000 militares africanos. Además, la Unión Europea aprobó este lunes en Bruselas una operación bajo la bandera del bloque en apoyo a esas tropas y la comunidad internacional prometió ayudas por casi $500 millones para 2014. Hacemos otra pausa comercial y al volver, comienza la carrera por la presidencia de la FIFA. Y pese a las amenazas, Rusia se prepara para los Juegos Olímpicos de Invierno. Ya regresamos.
Ha comenzado la carrera por la presidencia de la FIFA, le ha surgido un rival al presidente Joseph Blatter. Le mostramos este informe. El exdirigente de la FIFA, Jérôme Champagne, anunció este lunes que intentará ser el próximo jefe de esta organización que dirige el fútbol mundial. Estoy aquí para anunciar y lanzar mi candidatura a la presidencia de la FIFA en las elecciones de 2015. El francés de 55 años intentará sustituir a Joseph Blatter, de quien fue estrecho colaborador entre 2002 y 2005. Sinceramente no sé si el señor Blatter correrá o no. Por supuesto que por delicadeza le informé lo que haría hoy, pero corro por mí mismo, solo con mi balance de lo que he hecho cuando estuve en la FIFA. Aunque Blatter, a los 77 años y presidente de la FIFA desde 1998, se acerca al fin de su cuarto mandato, todavía no ha anunciado si optará a un quinto. En su tierra natal, el futbolista Cristiano Ronaldo recibió este lunes el título de Gran Oficial de la Orden del Infante Don Enrique, de las manos del presidente de Portugal. Cristiano Ronaldo, agradezco tu contribución al equipo nacional. Te agradezco por lo que has hecho para promover a Portugal en el mundo. Te agradezco por lo que representas para el pueblo portugués y el placer que nos das. Y estoy seguro que nos continuarás maravillando con tu arte. Estoy convencido que va a continuar a maravillarnos con su arte. El futbolista recibe la distinción tras haber sido seleccionado como el mejor jugador del mundo con el Balón de Oro 2013, un reconocimiento que recibió por segunda vez en su carrera. Esto da una motivación para seguir trabajando cada vez más y mejor para representar al más alto nivel el nombre de Portugal. Ahora su máxima aspiración es lograr en Brasil, con el equipo de Portugal, ganar el Mundial de Fútbol 2014. Entre tanto, y a pesar de las amenazas de atentados terroristas, todo está listo en Rusia para los Juegos Olímpicos de Invierno que comienzan en febrero. La calma antes de la tormenta. El flamante aeropuerto de Sochi se prepara para recibir a cerca de 400.000 pasajeros durante los Juegos Olímpicos, tantos como la cantidad de habitantes en este balneario. Para administrar esta afluencia, con hasta 4.500 pasajeros por hora, Sochi pidió refuerzos al aeropuerto de Singapur, acostumbrado a un tráfico aéreo intenso. Este invierno va a ser como en verano. Normalmente en invierno hay 5 o 6 veces menos pasajeros, pero esta vez el mes de febrero será como un mes de julio para el aeropuerto. Los vendedores también están listos para recibir a los turistas extranjeros. Abastecieron sus negocios antes de que las medidas excepcionales restringieran la circulación de vehículos en la ciudad, y los dueños de restaurantes se encargaron de renovar sus locales. Las autoridades nos obligaron a cambiar ciertas cosas, como por ejemplo a escribir en inglés todo lo que estaba en ruso. También en los documentos oficiales. Orden, limpieza y color. Con los Juegos, los habitantes de Sochi tuvieron que aprender inglés. Antes del evento, los cursos están colmados de policías, enfermeras y comerciantes en formaciones aceleradas. Vamos a recibir los Juegos y van a venir muchos extranjeros. Los habitantes de Sochi quieren poder comunicar con ellos, aprender su cultura. Por eso están muy motivados para aprender inglés. Pero no todos están tan motivados con el inglés ni con recibir los Juegos. Ya vieron su tranquilo balneario convertirse en una gigantesca obra a cielo abierto durante varios años que había provocado cortes de electricidad muy seguidos. Pero ahora deberán acostumbrarse a estar en una ciudad con aires de fortaleza y convivir con cerca de 40.000 soldados y policías.
Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Gracias por habernos acompañado. Los invitamos a seguirnos en nuestro sitio ccinews.com o también visitar nuestras páginas en Facebook y Twitter. Gracias por haber estado con nosotros hoy. Nos vemos mañana. Este fue su noticiero CCI News con Mayra Navarro.